Recuerden que en la clase anterior habíamos comenzado el estudio del Renacimiento. Habíamos quedado en que se puede entender el Renacimiento como el resultado de tres épocas. Una época de origen que es al mismo tiempo exactamente el final de la Edad Media. O sea, en la medida en que la Edad Media va terminando, va comenzando también el Renacimiento. El 300 es el origen del Renacimiento. ¿Por qué es el origen del Renacimiento? Porque ya aquí comienzan a darse todos los elementos que van a llegar a su máximo de expresión en el Renacimiento. ¿Cuáles eran los elementos fundamentales? El referente clásico, pero el referente clásico no es nada en sí mismo, sino se puede decir que es la expresión de una voluntad científica, de una voluntad científico-técnica determinada y de un realismo llevado al arte, que es lo que nos interesa a nosotros. Todo esto se consolida en el 480. El 480 es la etapa de consolidación. Esto es lo que ustedes no pueden olvidar de esta clase. Lo demás está en el libro. El 480 es una etapa de consolidación de esta voluntad científico-técnica, de este naturalismo, realismo, expresado a través del resurgir del arte griego. ¿Qué quiere decir que esto se exprese a través del arte griego? Significa que el arte griego es en sí mismo un arte ya científico y racional. Si no fuera de ese modo, si el ser humano en aquella época no hubiese entendido que el arte griego es racional y es científico, no lo hubiese tomado como referente. Y por eso es que no podemos separar una cosa de la otra. No podemos decir que en aquella época, en el Renacimiento, hay una voluntad científica y se toma como referente el arte clásico. No, se toma como referente el arte clásico porque hay una voluntad científica y porque se cree que el arte clásico es un arte racional y que la belleza de ese arte clásico responde precisamente a un espíritu naturalista, realista, racional. No pueden separar una cosa de la otra. No pueden decir, no, el Renacimiento se caracterizó por la voluntad científico-técnica, por el realismo, por tomar como referente a los griegos. No, se toma como referente a los griegos. ¿Por qué? Porque hay una voluntad científico-técnica. Quiere decir que los artistas del Renacimiento llegaron a la conclusión de que la respuesta a una voluntad científico-técnica era precisamente seguir el camino del clasicismo antiguo. Era renacer, era resucitar ese espíritu. Renacer el espíritu clásico en el Renacimiento no significa que que lo tengo ahí, lo voy a tomar y lo voy a desarrollar. No, es que hay que redescubrirlo. Es que ahí está la respuesta, desde el punto de vista artístico, evidentemente. Ahí está la respuesta a esa voluntad científico-técnica. No es que yo voy a tomar algo como si lo estuviese a la mano, no está a la mano. El artista tiene que reconocer, tiene que volver a entender qué fue lo que pasó en la Grecia antigua. Y muchas veces siquiera lo va a hacer de manera objetiva, sino que va a representar aquello que cree que fue. Por ponerle solo un ejemplo, en la antigüedad grecolatina las estatuas eran polícromas, o sea, toda estatua se cubría de color, se pintaban las estatuas. Pero con el paso del tiempo, estos colores se deterioraban y desaparecían y quedaba solo la superficie de la estatua monocromática. El artista del Renacimiento pensó que los griegos hacían estatuas monocromáticas y simplemente desarrolló entonces estatuas monocromáticas. Y por eso hoy día hay tantas estatuas de tipo monocromático. Entonces quiere decir que todo es un proceso de prueba-error que se va dando. Y a lo mejor la imagen que tuvo el hombre del Renacimiento fue una imagen romántica de la cultura griega. Es muy probable. No obstante, desde el punto de vista filosófico, es muy interesante que resucitara esa cultura porque es la mejor que encajaba con el espíritu científico técnico de esa época. En la clase de hoy vamos a terminar con el estudio del Renacimiento y vamos a estudiar el periodo que es una consecuencia, se puede decir, del Renacimiento, conocido como manierismo. El Cinquecento es el periodo de planificación de la cultura del Renacimiento. En el Cinquecento, por ejemplo, es cuando Vasari, el famoso arquitecto, escultor, artista, escritor, publica en el 550. Evidentemente son ideas que venía desarrollando desde hacía mucho tiempo. Lo que pasa es que en aquella época publicar algo podía tomar décadas. Se puede decir, el primer historiador del arte. Escribe un texto que tiene un nombre gigantesco, La vida de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos.
Y en esa obra es donde Vasari bautiza esa época con el nombre de Renacimiento. También en ese texto es donde emplea el término maniera. El término maniera para él, sin embargo, se refiere al estilo. De ese término es de donde va a provenir manierismo, que es el otro periodo que vamos a estudiar en la clase de hoy. La clase de hoy vemos el Cinquecento y el manierismo como estilo, entre comillas, independiente, pero no es más que la decadencia, entre comillas, porque había que preguntarse si lo decadente no se convierte en una nueva propuesta que puede ser también exuberante, como es lo que pasó en efecto. Entonces, el Cinquecento, o sea, el siglo XVI, es un periodo, sin embargo, de 20 años. O sea, el Cinquecento renacentista es un periodo de 20 años. En esos 20 escasos años se da la planificación del espíritu renacentista. El primer elemento que hay que tener en cuenta en este periodo es que el centro cultural más importante de Italia ya no va a ser Florencia, sino que se va a desplazar a Roma. Y esto tiene que ver con que los papas regresan del exilio en Aviñón. Recuerden que los papas estuvieron durante un tiempo exiliados en Francia, o sea, la Santa Sede pasó a Francia. Y bueno, ya en el 500 los papas regresan de nuevo a Italia y se convierten en grandes consumidores de obras de arte. ¿Por qué? Porque tenían dinero. Esos papas, recuerden que no eran como los papas de ahora, eran, por lo general eran príncipes, eran nobles, hijos de reyes, o en última instancia de personas que tenían mucho capital, que eran los que ostentaban el poder de la iglesia. Además de todo el poder que adquirían por la posición que tenían, ya de por sí eran gente que tenía muchísimo dinero. Y entonces como que la iglesia se convierte en el mecenas de la generación de artistas del 580, en el principal mecenas. Y es un mecenas por partida doble, porque es el mecenas de tipo eclesiástico, porque es la iglesia como tal, pero al mismo tiempo esos papas eran nobles, así que de alguna manera tenían mucho que ver con los mecenas que habían financiado el arte hasta ese momento. Recuerden que se trata de un arte en el Renacimiento que tiene, no se da uniformemente en lo que respecta al público de ese arte. El público y digamos los que financian esta obra de arte en principio son burgueses, pero esa burguesía amasa tanto capital que en determinado momento alcanza un nivel de nobleza y es lo que quiere y se dedica en última instancia a gastar dinero. Pero fíjense, si uno gasta dinero en arte, significa que hay un exceso de capital, que hay una acumulación tal de capital que tenemos la posibilidad de invertir también en obras de arte. Por eso es que el Renacimiento va parejo con el proceso de consolidación del capitalismo. Entonces, esos mecenas que eran burgueses, en determinado momento adquieren títulos nobiliarios y evidentemente con eso también viene un cambio de la mentalidad. O sea, de nuevo regresa cierta mentalidad de tipo monárquica, o más bien, en última instancia, se trata con el paso del tiempo de una mentalidad conservadora. Quiere decir que el Renacimiento no siempre fue tan revolucionario como se pensó, sino que lo fue quizás en su origen, pero con el paso del tiempo se volvió también una corriente conservadora y eso fue lo que permitió que en este panorama se presentaran también como mecenas del arte los papas de Roma. Ya en el siglo XVI, o sea, en el 580, a inicios del siglo XVI, Miguel Ángel, Rafael y Bramante, Bramante es un arquitecto muy importante, ya estaban instalados en Roma y eran financiados por la iglesia, directamente por los papas de Roma. Miguel Ángel tenía tal poder, de hecho era el más importante de todos. Ya les dije, el Renacimiento es Miguel Ángel. Da Vinci fue un artista que lo que se conoce de él en última instancia es que sus obras de arte él las realizaba para financiarse y poder dedicarse a lo que más le gustaba, que en última instancia no era pintar, sino que era proyectar, era inventar, era un científico ante todo. Y por eso yo hago una distinción aquí. El hombre del Renacimiento es Da Vinci, en sentido general, pero el artista del Renacimiento es Miguel Ángel. O sea, si hay un nombre, aparte del Renacimiento, que se le puede dar a esta época, es el de Miguel Ángel. El resto de los artistas no llegaron nunca al nivel de sofisticación al que llegó Miguel Ángel. Recuerden que Miguel Ángel fue
arquitecto, escultor, pintor, poeta, filósofo, en fin, era una mente completa. Y bueno, Miguel Ángel tenía tal poder que las obras que él realizaba le eran solicitadas directamente por los papas. Ese fue el caso, por ejemplo, de la Capilla Sixtina. Casi toda la Capilla Sixtina está trabajada por Miguel Ángel, a excepción de algunos tapices, los famosos tapices de Rafael que hay, pero el resto de las obras de la Capilla Sixtina son de Miguel Ángel, tanto en la parte vertical, en las paredes, como en la cúpula. Entonces, en Roma están los papas, que son el grupo principal del poder. Fíjense que lo interesante que tiene este tipo de organización es que es eclesiástica y es monárquica, porque los papas se suceden uno tras otro, como si fuese una monarquía. Y en ausencia de la figura de un emperador sólido, porque Occidente tuvo siempre ese problema, desde que el emperador de Occidente se fue hacia Oriente, como ya vimos en la clase de Bizancio. Occidente siempre quedó en una situación inestable en lo que respecta a quién dirige como emperador la región. Hubo evidentemente emperadores occidentales, de los más famosos, sin embargo, fueron bárbaros, como Carlomagno, y esto evidentemente es un clima bastante inestable. Eso no lo vamos a ver en Oriente. En Oriente sí había un emperador que se había sucedido de una forma, se puede decir, uniforme con el paso del tiempo. Entonces es evidente que en una región donde no hay una estabilidad política, sea entonces la estructura más estable la que asuma el poder de dirigir, en este caso la iglesia. Y por eso el Papa fue tan importante. Por partida doble, funciona como líder religioso y líder político al mismo tiempo, y esto es lo que lo lleva precisamente a convertirse en el mecenas de tantos artistas famosos, o de los artistas más famosos. Evidentemente también hay otro grupo de poder. En Roma están los banqueros, comerciantes, etcétera, que han amasado mucho capital y que se pueden dar el lujo de invertir en el arte. Y por último están las familias decadentes, que esas ni pintan ni dan color. Esas familias no pueden darse el lujo de financiar obras de arte. Quiere decir que hay tres grupos de poder desde el Papa, pasando por los burgueses florecientes y en último lugar los burgueses decadentes. Los dos primeros grupos, el Papa y los burgueses florecientes, son los que financian el trabajo artístico de la época. Ahora, ¿cómo es el trabajo artístico del Cinquecento? Fíjense, les repito, son 20 años de florecimiento, de plenificación, de renacimiento. Evidentemente se da todavía mucho más un realce de la cultura clásica. Quiere decir que la cultura clásica, de la forma en que se trabajó en el 400, todavía era defectuosa y llega a su máximo de expresión precisamente en el 580, sobre todo con la figura de Miguel Ángel, pero también, evidentemente, con Rafael. Los dos son neoplatónicos, los dos son artistas que trabajan la obra de arte desde el punto de vista clásico. Quiere decir que en esta obra de arte, a pesar de que sea financiada por la iglesia, se va a notar mucho la herencia de los clásicos. Pero lo interesante, sin embargo, que va a tener el 580 va a ser que desde el punto de vista eclesiástico se va a solicitar obras por estos mecenas. Y quiere decir entonces que desde cierto punto de vista va a haber un renacimiento también de la cultura eclesiástica que en el 400 se había visto de alguna forma impedida de mostrarse. Así que el 500 es un periodo de esplendor, quizás desde el punto de vista formal de la cultura clásica, pero también es de la cultura religiosa cristiana. Ahora, ¿cuál es el ideal de vida de esta época? ¿Cuál es el ideal de vida que muestran estas obras de arte? El de los burgueses, el de estos y evidentemente también del Papa. La obra de arte intenta mostrar lo que ellos consideran que es correcto, ideales determinados, porque fíjense, no es lo correcto, sino lo que se considera, sino cómo es que deben ser las cosas. Recuerden que el arte no solo muestra la realidad como es, sino que también la muestra, y quizás mucho más, como debe ser. Por eso no vamos a pensar solamente que la obra de arte es un reflejo de la sociedad. La obra de arte refleja la sociedad, pero también refleja la voluntad de esa sociedad. ¿Y quiénes son los que tienen voluntad? En ese momento, los que financian las obras de arte. Entonces quiere decir que lo que vamos a estar viendo proyectado en estas obras de arte son a los que propiamente financian estas obras de arte y solicitan del artista que exista un equilibrio entre la virtud y el aspecto exterior de las cosas. Y la virtud es una especie de virtud mesurada al estilo término medio de Aristóteles. Es una especie de calocracia porque lo que están mostrando la obra de arte en esta época del 500 es
no solo lo que es propiamente y respecto a la cultura clásica, aunque también eclesiástica, sino cómo es que deben ser las cosas. Así que por lo tanto, eso es calocracia también. Incluso un elemento que va a llamar mucho la atención y que tiene que ver con esta mesura es que el color no es tan vivo como épocas anteriores. Hay una especie de pasión por lo monocromático. Yo no descarto incluso que en esa pasión por lo monocromático entre también la cuestión de la imprenta, porque la imprenta da la posibilidad de desarrollar en un formato monocromático seriadamente también la imagen. Entonces, evidentemente, todo esto va parejo aquí. Ahora, interesante, sin embargo, es que en este periodo 500 de planificación del Renacimiento queda eliminado completamente, pero no para siempre, el vestigio del medioevo. ¿Por qué les digo que no es para siempre? Porque en el siglo XIX, a inicio del siglo XIX, después, mucho después, van a existir corrientes que van a resucitar la pasión por la Edad Media. Les anticipo ya desde ahora, porque eso lo van a ver en el próximo semestre. Ahí van a estar la Escuela de Artes y Oficios, Arts and Crafts, y la Escuela de los Prerrafaelitas. En esas dos escuelas occidentales del siglo XIX se va a dar un renacimiento de la cultura medieval. Evidentemente va a ser un renacimiento fugaz, va a ser también demasiado formal, quiere decir que desde el punto de vista de la esencia no va a ser tan importante, sino que va a ser más bien una escuela de tipo un poco decorativo, se puede decir. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, sin embargo, posterior a estos 20 años y teniendo en cuenta todos los eventos que se van sucediendo? Van a ver que el evento fundamental de esta época va a ser la reforma. ¿Por qué? Porque la reforma no solo va a traer consigo inestabilidad desde el punto de vista eclesiástico, la iglesia se va a fragmentar entre la iglesia protestante y la iglesia católica. También vamos a ver que hay un cisma anglicano, que se puede entender también como otra forma de protestantismo. Esto se va a dar desde el punto de vista religioso, pero va a tener connotaciones políticas porque incluso van a existir enfrentamientos armados a partir precisamente de las ideas religiosas. Entonces se va a tratar de una época convulsa y el arte de alguna forma tiene que entrar en sintonía con el espíritu que vive esa época. Y bueno, el término manierismo precisamente es el que describe una época ya de decadencia. Fíjense que yo pongo decadencia entre comillas porque si uno analiza este arte, a lo mejor en aquella época parecía decadente, pero lo que estaba era proponiendo una nueva poética, esta poética que tiene que ver o que se traduce en una indefinición de la obra. Vamos a ver que la obra de arte va a estar deformada, va a estar distorsionada, es decir, los modelos clásicos que se toman como referentes se van a hacer de manera distorsionada y se va a perder en buena medida los ideales de la proporción, equilibrio y armonía que se habían estado reproduciendo en el Renacimiento. Por eso es que esa es la manera en que uno puede distinguir el manierismo. Ahora, la cuestión es que el manierismo no se da inmediatamente después de estos 20 años de Cinquecento, sino que en el Cinquecento mismo ya hay artistas que son manieristas. ¿Quién? Miguel Ángel. O sea, Miguel Ángel ya se estaba anticipando a lo que iba a pasar o de alguna forma estaba mostrando esa inseguridad, esa indeterminación. Recuerden que esta época se entendió incluso la creencia que se tenía en esta época era que el fin del mundo estaba cerca. ¿Por qué? Porque había señales por todos lados, desastres de todo tipo, invasiones, guerras, la peste haciendo lo suyo, en fin, todo indicaba que el mundo estaba llegando a su fin. Y todo eso entonces lo vamos a estar viendo en la obra de arte de Miguel Ángel como una especie de anuncio de lo que va a venir. Entonces ese Miguel Ángel clásico ya de por sí comienza a deformar la imagen. Incluso maneja mucho la cuestión de la duda, la deformación de las proporciones. Observen por ejemplo la famosa Pietà. Fíjense cómo aquí está Cristo muerto en brazos de su madre. Ahora observen cómo las proporciones de la Virgen son mayores, mucho mayores que las de su hijo. Y con esto pretendía también mostrando una nueva manera de trabajar las proporciones y mostraba con esto que la maternidad, digamos, de alguna forma era una manera de simbolizar lo maternal
O sea, Cristo está muerto, evidentemente, según lo que estaba escrito, de esa manera es que tenía que pasar, pero yo como madre estoy muy triste y por eso observen cómo esta mano que está aquí está como diciendo, ¿por qué tiene que pasar? O sea, yo como madre entiendo que mi hijo tiene que morir para que después pueda resucitar propiamente, es un proceso que tiene que darse, pero yo como madre me resisto a creer en él. Bueno, esa incredulidad de la Virgen María es la incredulidad del propio Miguel Ángel. Entonces él utiliza la obra para cuestionarse todo esto. Evidentemente todo esto molestaba mucho a las autoridades religiosas de la época. Por ejemplo, en la pintura tenemos el tono otoño. Fíjense que aquí los colores son bastante vivos. Sin embargo, observen cómo está en primer plano la familia, la Sagrada Familia. Ahora, observen cómo está la Virgen aquí y está José detrás. Y fíjense cómo el niño está en una posición inestable. Está como que yo te lo doy a ti, pero tú me lo estás dando a mí. Yo no sé qué pasa aquí. Nos estamos peloteando al niño. Eso molestaba mucho a la iglesia, porque eran agudos. Fíjense, no era el público iletrado. Estamos hablando de que los que financiaban estas obras de arte sabían muy bien lo que se decía y eran bastante observadores. Ahora, observen cómo detrás de todo esto que hay, es el mundo clásico el que está aquí. O sea, decir que el mundo clásico está ahí no es descabellado, muchachos, es la realidad. O sea, el mundo clásico está aquí y a la iglesia le molesta en determinado momento que se mezcle lo pagano con lo sagrado. Molesta mucho esa mezcla. Y los artistas están precisamente propiciando que esto ocurra todo el tiempo. En lo que respecta a la deformidad, vimos esa deformación que tiene la Virgen. Evidentemente esto se va a acentuar mucho más. En Miguel Ángel incluso vamos a ver la desnudez misma. Fíjense que están desnudos completamente. Eso molesta mucho a la iglesia. Observemos el juicio final. Esta obra es una obra ya tardía. De hecho, se cree que fue realizada como una forma de expiación por parte de Miguel Ángel. ¿De expiación de qué? De sus pecados. Habría que ver cuáles eran esos pecados, porque en aquella época escandalizaron tanto, pero que para nosotros no son nada del otro mundo realmente. Lo cierto es que Miguel Ángel fue el más genial de los artistas, pero también fue bastante manipulado por la iglesia. Imagínense, era una persona muy religiosa, tenía conflictos, era homosexual, y ahí es donde empieza la manipulación. Eso crea la postura de poder. O sea, yo tengo poder para perdonarte tus pecados. En fin, en última instancia, tienes que hacer esta obra si es que quieres expiar tus pecados. Y de esa forma se ahorraban la plata porque eran tremendos usureros. Observen cómo aquí están todas las figuras desnudas, lo que escandalizaba, entre comillas, a la iglesia. El propio Cristo aparece algo deforme, o sea, tiene mucha musculatura. Y fíjense cómo está en ese gesto de ira, o sea, muestra esa emoción. Fíjense que la Virgen aquí está como que asustada por lo que puede ocurrir. Todos le están haciendo la corte aquí, todos están asustados. Observen cómo aquí está Bartolomé, San Bartolomé. Siempre San Bartolomé lo van a ver representado con una navaja, por eso se reconoce fácilmente. O por ejemplo aquí Pedro, fíjense que tiene las llaves. O sea, en ese sentido, este arte seguía siendo bastante medieval muchas veces. ¿Por qué? Porque mantenía esta simbología que es muy antigua y que permite al que ve la obra reconocer bastante bien lo que está pasando. Ahora, fíjense cómo San Bartolomé está sosteniendo esto que vemos aquí. Esto que vemos aquí es una piel. Recuerden que a San Bartolomé se presentaba muchas veces con el cuchillo y su piel en la mano, porque él murió despellejado precisamente. O sea, él no murió crucificado, murió despellejado, y por eso es que se representa con el cuchillo. Bueno, esto que vemos aquí, esta piel, sin embargo, es el retrato de Miguel Ángel. O sea, esa es la percepción que él tiene de sí mismo. Así que imagínense cómo era de atormentada la vida de este gran artista que se representa de esta forma. Observen aquí también un detalle muy interesante, para que se den cuenta también del poder que tiene Miguel Ángel. Esta figura que hay aquí, fíjense que está como que con unos tentáculos, nos recuerda mucho al Laocoonte. ¿Recuerdan el sacerdote aquel que intentó avisarle a los troyanos de que los griegos estaban emboscados, ¿no? Y Poseidón les manda una serpiente a él y a sus hijos para que los devoren y no puedan llevar la noticia. Este personaje que vemos aquí es un personaje real. Fue un enemigo de Miguel Ángel. Fue el que criticó mucho esta obra en la medida en que la estaba realizando porque tenía personajes desnudos. Y Miguel Ángel lo pintó en el infierno.
Imagínense en aquella época que te pinten en el infierno. Y Miguel Ángel, no cualquier pintorcillo, sino que Miguel Ángel te pintó en el infierno de la Capilla Sistina. Y ahí estás tú. Eso significa que estás, de hecho, en el infierno. Este personaje era el maestro de ceremonia del Papa. De hecho, se sabe que él fue a decirle al Papa que le dijera a Miguel Ángel que lo sacara de ahí. ¿Y saben lo que le dijo el Papa? Para que ustedes vean que, en fin, el hombre del Renacimiento es muy parecido a nosotros. El Papa le dijo, yo no tengo poder para sacar a nadie del infierno. Entonces, muy interesante está. Si se fijan, ese humor tan fino, esa ironía, es moderno ya completamente. O sea, así funcionamos nosotros actualmente. Ese tipo de chiste que hace Miguel Ángel ahí, es un tipo de chiste que no es medieval, que no tiene nada que ver con ese medioevo tan serio, tan, no, ya esto es una etapa de madurez, de agudeza, que la obra de arte alcanza ese nivel de expresión. Evidentemente ya esta pieza es del manierismo, o sea, lo que estamos observando aquí es evidentemente una época convulsa. El hecho de representar el juicio final supone que estamos ya al término, se puede decir, de algo, y esto se va a ver representado en la obra de arte. En sentido general es una obra ya perfecta, se puede decir ya en el momento último de la vida de Miguel Ángel, en la cual él quiere mostrar ese arrepentimiento de lo que ha sido su vida, pero también le puede guiñar el ojo y meter a alguien en el infierno para, todavía tiene sentido del humor para él, pudiéramos decir. Entonces, quizás se pudiera comparar Miguel Ángel con Rafael, pero Rafael tuvo muy poco tiempo realmente de vida. Miguel Ángel tuvo toda una vida en la cual incluso mostró que formó parte del Renacimiento, pero también de la decadencia del Renacimiento. Él fue el que llevó el ritmo de esta época. Entonces, lo que se entiende como decadencia de Renacimiento se le da el nombre de manierismo, pero fíjense, la palabra esta manera, la usaba Vasari ya, pero maniera lo que significaba para Vasari era estilo, la manera de él, su estilo. Cuando eso se pasa a manierismo, ya significa amanerado, o sea que está deformado. No tiene nada que ver con amanerado sexualmente. Amanerado significa que está deformada la imagen. Quiere decir que se le nombró a esta época manierismo porque lo que se apreció en ella fue la deformación del último renacimiento. ¿Ok?